hacer lo que no se debe hacer. En numerosas ocasiones es un valor. Haciendo justo lo que no debemos hacer, hemos logrado lo que anhelamos y aún más. Algo nos impulsó a trascender, a saltarnos las cercas, a desobedecer, a ir a la contra o incluso a pelear a la contra. Es un sello que tenemos desde muy pequeños. No hagas eso, no toques eso, no te toques así, no digas, no muevas, no hables, no pienses, no vivas. Un niño sano, una niña sana, saludable, va a ir en contra de esos mandatos por la fuerza del deseo. Es un hecho psicológico, la construcción de la autonomía, también llamada el self, también llamado el proceso de autoindividuación, también llamado el proceso de autoafirmación, se da por la vía de la expresión cabal del deseo, que muchas veces va en contra de lo que se debe hacer. El deber ser realmente no es un deber ser, es un debes hacer. Si fuese un deber ser, iríamos a un plano importante, directamente a un plano ético. Pero es un pretexto para que te digan, debes hacer, debes hacer. En la familia, porque así se ha hecho, porque esta es nuestra tradición, nuestro abolengo, porque tu padre, porque tu tío, porque tu abuelo. Debes hacer en el barrio, en el vecindario, porque somos de buena familia, porque si no lo somos debemos aparentar que lo somos, porque esto es lo decente, porque qué va a decir la gente. El qué dirán juega un papel muy importante en la oposición de ir a realizar nuestro deseo. Pero ¿qué van a decir los vecinos, tu tía, tus compañeros de clase, tus maestros? La escuela es otra fuerza condicionante. Haz esto, porque esto es conocimiento. Extraña manera de desarrollar el proceso epistemológico por medio de mandatos. Haz esto, así ha sido. Así ha sido la historia, así ha sido la ciencia. Las humanidades no se tocan porque el sector de las humanidades, especialmente el del arte, en el ámbito, en la esfera inicial de la educación artística, es un territorio del hacer lo que no se debe hacer. Por eso hay mucho cuidado en mostrar estas cosas. E indiferencia. Si no tienes mucho cuidado en mostrarlas, entonces ten indiferencia y no las muestres. Así, nadie agitará el avispero, nadie pateará el pesebre. Todos estarán tranquilos, rumiando su porción, haciendo lo que deben hacer. Y si alguien se atreve a hacer lo que no se debe, castigo, pena. Pena por no pagar impuestos, pena por no pagar el parquímetro en el estacionamiento, pena tras pena, tras pena, tras pena, tras pena. Estamos, en algún tiempo, Foucault dijo, estamos en la expresión pendular ante el poder de vigilar y castigar. Después entramos también, según el mismo Foucault, lo menciono porque, bueno, es un paradigma del estudioso de poder, ¿no? Pues podemos trabajar otros autores igualmente significativos, pero me interesa el paso de Foucault del libro Vigilar y Castigar al paso de la época de la hermenéutica del sujeto y su preocupación por
el hecho de que ya no es necesario para el poder la instrumentación de este péndulo de vigilar y castigar, porque ya se han normalizado las conductas disciplinarias. Ya el individuo se pone su yugo y va al redil como acostumbra, como debe ser. Toma en cuenta lo que no se debe hacer como un factor muy importante para el logro. Te lo dicen. Cuando tú quieres aplicar un recurso y no tienen ya más argumentos para oponerse a que lo apliques, te dicen, es que eso no se hace. ¿No te ha pasado? Así te lo dicen por las puras. Eso no se hace. O nunca se ha hecho eso. O eso no se debe hacer. Por supuesto, no voy a enmascarar esto. Por supuesto que estoy hablando de transgredir, ¿sí? ¿Cuáles son los límites de la transgresión? Evidentemente no estoy aconsejando matar a alguien. Tampoco estoy aconsejando robar o causar algún otro delito. Aunque en lo personal considero que hay ocasiones en que si se tiene que hacer algunas de esas transgresiones, porque es en definitiva cuestión de vida o muerte, habría que tomar acción. Pero eso es una cuestión absolutamente personal. Lejos de mí la idea de estimular una transgresión fácil, peligrosa, caprichosa. Hablo de la conciencia de análisis acerca de la cual estuvimos tratando de trabajar ayer. Cuestionamiento. El análisis, según nos lo hizo ver el grandísimo maestro René Descartes, parte de la duda, muy buena como punto de partida. ¿Por qué se ha hecho esto así? ¿Por qué tengo que hacerlo igual? ¿No se podría hacer de otra manera? Y esto que me dicen que no lo haga, ¿es porque no se puede hacer? ¿Es porque no quieren que lo haga? ¿Es porque si lo hago va a haber determinadas consecuencias que otras personas no quieren? ¿Esas consecuencias serán malas para mí? Muchas veces en nuestra historia podemos encontrar que hemos practicado el hacer lo que no se debe hacer por amor, en amor. Sí, porque es una fuerza tremendamente impulsora, magnética, la pasión de transgredir. Nos vemos ante ese binomio interdicto, prohibición y transgresión. El cuerpo elige, va para la transgresión. Habría que pensar en otras esferas de nuestra vida. Y eso creo que es un análisis de tremenda importancia. Si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque queremos, porque nos viene bien o porque debemos hacerlo. En caso de que encontremos de que estamos haciendo cuestiones muy importantes para la vida, porque debemos hacerlo, someter esto a consideración en el análisis, a una problematización seria. ¿Realmente esto lo debo hacer? ¿Cuáles serían las consecuencias de no hacerlo? ¿O cuáles serían las consecuencias de hacerlo de otro modo? Herman Melville, este autor estadounidense, quien ha creado una de las novelas más poderosas, más bellas que yo he leído. No la película, la novela, porque no ha sido una película sino hasta después. Hablo de Moby Dick. Moby Dick, la novela de Herman Melville, quien escribió otro relato brillante
Bartleby, el escribiente. Bartleby es un funcionario, un burócrata. Entonces tiene la marca del deber hacer, porque los burócratas tienen ese sello. Y un día, cuando le piden que haga lo que debe hacer, él esgrime la frase, preferiría no hacerlo. Y no se le va a encontrar otra frase de ahora en adelante. Ante cualquier requerimiento, él va a esgrimir, preferiría no hacerlo. El manejo maestro del relato lleva esto hasta las últimas consecuencias. No voy a hacer spoilers. Voy a compartir inmenso relato de Herman Melville, también con la recomendación de, si no lo has leído, si únicamente viste la película o sabes la historia, porque es como muy de cuestión popular, también leas en una buena edición Moby Dick. No tiene desperdicio, es una experiencia clave en la literatura. Pero bueno, a mí me interesa ahora tocar este de Bartleby, el escribiente, el hombre que un buen día dice, preferiría no hacerlo, y así sigue en su ley. Detienes la maquinaria, pones un palo en los engranes y hay alertas, va a haber alertas, por supuesto. Tanto si no haces lo que te dicen que tienes que hacer, como si haces lo que te dicen que no tienes que hacer. Puedes resolver problemas muy grandes así. Pero también puede ser que te ayude a ampliar la conciencia. A ver, por ejemplo, que un problema que creías que era enorme no era ni siquiera un problema. O lo era de una forma que tenía más ventajas para ti que no podías ver. Esto queda muy claro en ejemplos que seguramente tú has vivido, como yo los he vivido. Que tienes el trabajo como autónoma, como laburante autónoma, tienes el trabajo en tu casa y se ajusta para cubrir tus necesidades. Pero un día decides que vas a alquilar un espacio para sacar el trabajo de tu casa por muchos motivos que a ti no solamente te son necesarios, sino imprescindibles a ti y a tu familia, si es que tienes familia, viviendo bajo un mismo techo. Entonces dices, he de sacar el trabajo de la casa, lo cual implica alquilar un lugar, pagar un depósito o dos, cuestiones de implementación reglamentaria, si tienes que hacerlo a escala administrativa, que cuestan y no poco, comprar mobiliario, adquirir nuevas herramientas, renovar otras. Y entonces no va a faltar quien te diga, pero ¿qué necesidad hay de que hagas esto? Esto no lo debes hacer. Vas a gastar en algo que es incierto, es un riesgo. Voy a hacer lo que se supone que no debo hacer, porque lo que debo hacer no se sostiene para mi vida. Muchas cosas que hemos hecho ya no las debemos hacer. Tienen una caducidad. Seguirlas haciendo en un tiempo que ya no corresponde no nos hace bien. Esto aplica también para la danza. Si tú desarrollas tu danza en corset, en amarres, bajo los límites de ciertos movimientos, de ciertas dinámicas, a ciertos ritmos, en ocurrencia en determinados niveles, vas a ir cada vez más a una expresión acartonada, muerta, muerta en vida. Hay cuestiones que tienen que terminar también en la danza. También esto se relaciona con el movimiento.
Tómalo en cuenta, es muy importante esto para tu desarrollo como artista, renovarte e ir por caminos que implican cierto desafío, sí, sí, cierto peligro, claro que sí. El hacer lo que no se debe hacer, por supuesto que tiene allí una impronta de peligro. Vas a viajar, viajaste un fin de semana, unos amigos te invitaron y fueron a un poblado como a 2 o 3 horas de tu lugar de residencia y te encantó por el aire que se respira, por los árboles, por una gran cantidad de aves, por la temperatura vigorosa, porque descubriste algunos ríos en los cuales te bañaste y te sentiste renacer y decides buscar allí mismo en ese viaje de fin de semana si alguien renta algún lugar y descubres que sí, que hay un señor que renta un cuarto o una pequeña cabaña y sin pensarlo lo alquilas. Y te dicen, pero aquí, ¿cuántas veces vas a venir? Realmente, ponte a pensar, sé madura. No vas a estar aquí casi. No importa. Lo rentas, vas una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses o 2 veces al mes. Pero cuando vas, sabes que no has hecho un gasto innecesario, que has propiciado un templo que para ti es necesario. Eso ocurre mucho, lo que te estoy diciendo en relación al gasto. La mirada común, la doxa, te va a decir, guarda. Si te sobra algo, guárdalo para los imprevistos. Y tú vas a decir, a mí se me antoja irme a cenar a la mansión y tomarme un buen vacío, un corte de vacío, con su ensalada mixta y un Malbec. Porque quiero, porque lo necesito. Sí, pero, óyeme, te va a costar $150. Ya me estás hablando de un dinero que podría reservar por cualquier imprevisto. Tienes que ser madura. No puedes andar a la ligera gastando así. Eso es para otra clase de personas. Y tú dices, ¿no? Es que el hacerlo, precisamente, me da un montón de cosas, además de la ricura ah, alimenticia, o ya no digas alimenticia, de la ricura erótica del comer, porque el comer no solamente pasa por alimentarme, es un acto que puede llegar a ser tremendamente erotizante y como tal afirmativo de mi proceso de integración individual en el trabajo de hacerme un alma. Así muchas cosas. No, a tu edad ya no te enamores, a tu edad que vas a andar de novio, de novia, te ves ridículo, o sea, ya a tus nietos. Ah, ¿cómo mis nietos? No tengo nietos. Pero si los tuviera, les diría, nietos, prepárense porque los llevo a un concierto de death metal, a bailar slam, y les voy a enseñar cómo se baila el slam. Bueno, no, y no, abuelo, pero usted ya no está para esos trotes. Quítate, microbio. Ahí va un empujón de slam para que abras cancha. Estamos hablando de expandir la vida. No, repito, no de una transgresión a la ligera, por las puras. Estamos hablando de actos que demandan inteligencia. Y con cierto viaje que ya tienes, no importa si en tu edad cronológica tienes 33, 25 o 68, no importa, realmente no importa. Estamos hablando de asumir tu vida como una creación, ujú, una creación tuya. En este marco, yo quiero heredar a ustedes, compañeras, grupo, compañeros, y recordarme a la vez que paso la herencia, que no es mía, es una herencia recibida de un gran maestro que se nombró en la sesión de ayer, Neville Goddard. Es una práctica que yo
amo porque me ha traído beneficios en momentos clave de mi vida, clave, rotundos. Esa práctica la llamaremos a esa máquina simbólica, eso que recuerdo. Eso que recuerdo es esta herencia de máquina simbólica que proviene del trabajo y de las enseñanzas de Neville Lancelot Goddard, quien, sabemos por él mismo, fue bailarín. Eso también me parece bellísimo. Un bailarín místico del siglo anterior, del siglo XX. Bueno, entonces, en esto relacionado con el no deber hacer, sé que no debo, por ejemplo, comprarme, en lugar de un auto, la edición de mi propia revista. Este es un hecho de mi vida. Tenía para comprarme el auto anhelado. Por fin tenía la plata. Un determinado modelo del auto Mustang, de la Ford Mustang, como los caballos salvajes. Así es el modelo del carro. Mustang del año 76. Amo ese modelo. Tenía uno al alcance, tenía el dinero para comprarlo. Y en ese momento también fue el parteaguas de saber, con un buen criterio, que en la revista que yo trabajaba como editor, ya no me quedaban muchos cartuchos ahí en ese trabajo, ya no me quedaba mucho tiempo, que iba tarde o temprano, más temprano que tarde a salir, 1 año, 2. Y que buscar el mismo trabajo en otro lado iba a ser muy complicado porque se estaban acortando lugares en el periodismo cultural en México en ese momento y en especial en mi área. Y que lo que yo hubiera podido encontrar en ese momento me iba a amargar, porque si bien me iba a dar dinero, profesionalmente no iba yo a crecer. Tenía que hacer mi propia publicación. Entonces me vi en esa encrucijada, tener plata para comprarme Mustang o hacer mi propia publicación. Por supuesto, hice la publicación, que ahora, 21 años después, intento seguir haciendo. La he intentado sostener a cada año y lo he hecho. A veces tardo menos, a veces más, pero la revista existe y es una revista importantísima, trascendente, se llama Deseo, D de danza, C de cuerpo, O de obsesión, DCO, por obvias razones el nombre. Pues es una revista de teoría del cuerpo en estado de danza. Publican ahí, han publicado figuras importantes de la academia y de la escena. No he capturado textos para incluirlos a fuerza. Esas figuras han tenido trato conmigo y han escrito los artículos para la revista, salvo 2 o 3 excepciones, por supuesto, de gente que ya en ese momento no estaba en el planeta, pero que obtuve los derechos de algún ensayo, como de Jerzy Grotowski. Pero, por ejemplo, el alumno de Grotowski, Eugenio Barba, sí ha escrito para esa revista, para Deseo. Han escrito otras figuras de talla internacional. Pero bueno, aquí no se trata de alabar la revista que yo decidí hacer, sino de la decisión de hacerla. No debía haberlo hecho. No me trajo una vida tranquila. No, me trajo una vida de desafíos tremendos. Desafíos que tienen momentos que recuerdo, como el estar manejando mi viejo auto, también de la Ford, un Fairmont del 72, color óxido porque estaba más oxidado que yo, y con la mano izquierda sosteniendo las placas de la impresión, porque en ese momento la impresión se hacía digital en las máquinas Heidelberg.
alemanas que trajeron a México, excelentes, en offset, la técnica llamada offset. Entonces, el proceso implica primero hacer filmes y después pasarlos a unas placas grandes de metal. Pues ahí voy sosteniendo las placas en el techo del Fairmont mientras con la mano derecha voy manejando y haciendo los cambios. Un auto de únicamente 3 velocidades con reversa. Voy a la imprenta a mitad de la noche para que no me pare un patrullero y me multe por tener la carga así suelta arriba del techo del automóvil, sobre el techo del automóvil, mejor dicho. No debía haber hecho eso, debía haberme comprado el Mustang, eh, me hubiera sobrado un dinerito, después un departamento y así. Qué placer que hice lo que no debía hacer según el criterio de seguridad, de razón. Primero porque me ha llevado una vida de viajes, de relaciones, de conocimiento. Segundo porque he dado un valor a la vida pública. Se quiera o no aceptar, he dado un valor importante además. Bien, ¿a qué voy con esto? No quiero desviarme. Me gusta de repente salir, pero trato de regresar siempre al punto de provecho, y este punto de provecho es la máquina simbólica llamada Eso que recuerdo. Bien, pues evidentemente no hice la revista así como así de que, ay, ya quiero hacer la revista porque tengo algo de dinero. No es tan fácil. Hay que desarrollar todo un proyecto y contactos de otra manera a los que yo ya tenía, nuevos contactos o tratar de otra manera los contactos que ya tenía. La técnica de Eso que recuerdo significa que el hecho que tú quieres lograr lo asumes como un recuerdo tuyo. En la situación en la que te encuentras, asumes como si fuera un recuerdo, porque ya estás en tu imaginación, en el ámbito del deseo logrado. Entonces, en mi imaginación, yo me planteaba distribuyendo mi revista, presentándola, y en la realidad, vamos a decirlo así, en el presente, mientras yo todavía estaba en mi antiguo trabajo como editor de la revista que se llamó Tiempo Libre, allí, aún en tiempo libre, yo imaginaba, recuerdo cuando yo estaba aquí en la redacción de Tiempo Libre, pues entregando mis trabajos rutinarios y revisando mi correo, recordaba cosas específicas como el viajar en bici de mi casa, que estaba no muy lejos, a la redacción de la revista. Recuerdo cuando venía en bici, cuando iba en bici a la redacción de Tiempo Libre. Pero yo estaba ahí todavía, ¿me entiendes? En Tiempo Libre. Yo todavía no hacía la revista. Pero yo mencionaba eso como, y ahora tengo mi revista y tengo mi propia redacción y tengo mis propios colaboradores y mis responsabilidades y mis goces. Y qué buenos recuerdos tengo del tiempo en que estaba en Tiempo Libre. Decisivo, decisivo para mi vida eso. Eso fue un camino para lograrlo, no me cabe duda. Otro episodio, porque no fueron 2 o 3, solamente voy a decir otro para no cansarte. Justo en la pandemia, hacia el final de la pandemia, pues yo no había viajado a Buenos Aires, no se podía viajar. Entonces tenía ya varios meses, 1 año y medio, ya se iba a cumplir de no ver a mis hijos. Yo ya no estaba en paz, ni ellos, necesitábamos reencontrarnos. Estaba yo viviendo en una casita en Querétaro, en una zona que a mí me gustaba mucho, humilde, pero a mí me convenía. Pasé muy bien la pandemia ahí, pero ya no quería estar ahí, quería estar en Buenos Aires con mis hijos. Pues como en general sucedió en la pandemia, no nos trajo más plata, sino nos trajo menos. Fue una cortedad de recursos importante, no había mucho trabajo, no circulaba mucho dinero.
Entonces yo tenía para sostenerme modestamente y para mandar el dinero a mis hijos para su para manutención. Entonces, pues no me sobraba. Prácticamente no tenía yo de dónde sacar para hacer el viaje pronto. Algo tendría que ocurrir. Y durante un mes que por cierto también fue septiembre, eso, qué recuerdo tan poderoso, fue un septiembre, el año 2021, ha de haber sido. No, fue 2020. Fue 2020, sí, fue septiembre de 2020. Comencé con la práctica. Te lo digo y me recuerdo como si lo hubiera vivido hace 5 minutos. Yo llegaba de comprar una cena muy rica, sencilla, cerca de la casa, una casita chiquita que me gustó mucho. Y pues al llegar veía la calle polvosa, los farolitos, la cerca, la vegetación y hacía mi práctica. Yo recuerdo cuando llegaba a la casa de Querétaro, recuerdo muy bien, con mi cena, anhelando estar en Buenos Aires con mis hijos. Y ahora que estoy en Buenos Aires con mis hijos, qué lindo recuerdo tengo de esos momentos. Pero yo me encontraba allí, en esos momentos que yo decía recordar, ¿me entiendes? Pues no llegó la mitad de octubre cuando yo tuve los recursos para viajar y viajé en ¿qué sería? Primero, 1 o 2 de noviembre, que pude viajar y estar varios meses allá en Buenos Aires. Así fue. Ahora dirás, bueno, pero ¿cómo ocurrió? Las cosas ocurren de maneras que no puedes prever. No puedes prever. No puedes prever. No puedes. En el caso de la revista, bueno, lo que decidió que sí iba fue un hecho absolutamente imprevisto. Fue que yo me reuní para cenar con un gran maestro muy reconocido, quizá el crítico más reconocido en la historia de México, que se llamó, o se llama, quizá ya no, lo dejé de ver, Alberto Dalal. En ese momento me llevaba con él y me invitó a cenar a su casa. Y yo fui muy a gusto para compartirle el proyecto y proponerle que se uniera conmigo en el proyecto. Y me cagó 2 horas toda la noche diciéndome por qué yo iba a fracasar con la revista, por qué teníamos que esperar, por qué teníamos que pedir dinero al Estado, por qué él tenía que ser el director de la revista. Salí rabiando de tanta mi rabia. Sentía que caminaba a 2 centímetros del piso. Me fui caminando de la casa de Dalal, mi ancestro en la crítica y el periodismo cultural, directamente a la casa donde vivía. Habrán sido 2 horas y media o 3 de camino, eran lejísimos. Pero todo el recorrido largo fui diciendo, ahora voy a hacer la revista. Eso fue un impulso decisivo, decisivo. Ese y la llegada de un anuncio que pagó gran parte de la revista, que también llegó porque así llegan. No lo podía prever. Un día yo contesté el teléfono en la redacción de Tiempo Libre y era una señora adinerada que manejaba en ese momento producciones importantes de artistas extranjeros y me preguntó en qué andaba y se me ocurrió decirle en ese momento el proyecto de hacer mi revista. Me felicitó tan efusivamente que le dije, ¿tú me apoyas? ¿Me apoyarías? Sí, pero ¿cómo no te voy a apoyar si yo admiro tu trabajo? Pues mira, es un anuncio. ¿Cómo te puedo apoyar? Pues con un anuncio. Te doy la contraportada, la contratapa. Ese dinero fue definitivo. Eso y la rabia, el camino del rechazo. Es decir, ahora, después de que Dalal me cagó tanto, de maneras para mí tan ofensivas, ahora lo voy a hacer. Pues no podía haber planeado eso. Sin esos dos hechos,
seguramente yo no hubiese realizado la revista. Así es. Como viajé de la casa de Querétaro después de la pandemia a Buenos Aires y estuve varios meses con mis hijos, porque en determinado momento de octubre me habló una clienta, amiga, una gran amiga clienta de tarot, de mis lecturas de tarot. Ella tiene dinero, es bastante adinerada y es muy noble. Es una figura conocida en la danza. De las pocas que tienen, además de mucho dinero, pues una vena filantrópica maravillosa. Me pidió que le leyera las cartas por cuestiones personales, obviamente, así que fui a su casa en Coyoacán, un barrio muy bonito de la Ciudad de México, y ahí en el fragor de la tirada de tarot, pues se me ocurre proponerle un trabajo, un trabajo de escritura de algunas cosas que ella había hecho con su grupo y sola, o sea, solista, porque ella es bailarina y coreógrafa. Entonces, una edición especial y escritura también, escritura y edición al respecto de eso. Le gustó el proyecto, me dijo, ¿cuánto necesitas? Le dije, tanto. ¿Te lo puedo dar en 2 partes? Me dice. Me quedé, pero era un dinero que yo me salió de atrevimiento decírselo. Ah, sí, claro. Ese dinero que me pagó en 2 partes me sirvió para estar 8 meses en Argentina con las mejores condiciones. Pero, ¿cómo yo iba a poder planear que así iban a suceder las cosas? De una manera muy intensa corporalmente, yo sentí en ambas ocasiones que te digo, el peso de la práctica, el peso de valor de la práctica, de eso que recuerdo. Y para mí tienen una asociación muy directa con lo que se supone que no debía de hacer en ese momento. Porque cuando estaba también después de la pandemia, pues hubiera podido pensar, si te llega algún dinero, Emilio, mándaselo a tus hijos, que seguramente también lo están necesitando. Además de cumplir con la cuota obligatoria, pues trata de mandarles más para que también levante allá en Buenos Aires la cuestión en torno a tus hijos, porque en todo el mundo necesitamos ahora que levante la economía. Pues viajé. La práctica es poderosa, muy poderosa, no la subestimes, funciona de una manera extraordinaria. No es esa magia cliché, hippie, horrenda. ¿Por qué es tan feo lo hippie? Porque banaliza cuestiones muy importantes. Es un material que pasa de lo creativo, sublime, y lo lleva a la farsa, a la estafa, al engaño. No hay algo como un universo que conspire o la ley de la atracción. Eso no existe. Esa es una farsa, es un engaño de cuestiones que sí existen, como el trabajo que propone Neville Goddard, que nunca lo llamó atracción, lo llamaba asunción, asumir que ya está hecho. Muy diferente. Neville Goddard propone la vía de usar creativamente un poder máximo que tenemos, que es la imaginación. Lo otro son charlatanerías que te dicen que si escribes tal cosa y en 10 minutos se te va a cumplir, o que si piensas tal otra y lo repites 3 veces, en la mañana amaneces y se cumplió. Todo un engaño, una farsa para, pues, embaucar a gente. No te diré inocente, gente poco inteligente. Bueno, era necesario, creo yo, hacer este apunte y darte gracias por recibir.
esta gran máquina simbólica que en mi historia tiene tanto peso. No sigo dando historias, pero hay muchas otras. Y lo importante, lo que me parece más emocionante es que se siente cuando estás realizando la práctica de eso que recuerdo, sientes el paso al logro, el paso incontestable al logro. Y es hermoso tener esa certeza. Es hermoso, poderoso, saber que tú construyes tu camino en amor y voluntad.